Muy buenas, les damos la bienvenida desde el Parlamento de Andalucía. Esta semana ha tenido lugar el debate a la totalidad de los presupuestos generales de la Junta para 2012. Este debate y otros asuntos que les adelantamos en nuestro sumario conforman la edición de hoy. El presupuesto andaluz supera el debate a la totalidad tras rechazar las enmiendas de la oposición. La consejera califica las cuentas de contribución para salir de la crisis, mientras que Partido Popular e Izquierda Unida las consideran electoralistas, opacas y con recortes. La oposición popular critica el inmovilismo de la Junta, que mantiene en los escaños del Parlamento a diputados socialistas presuntamente involucrados en la concesión de ayudas irregulares. Como cada año, y ya van 16 ediciones, el Parlamento destina el 0,7% de su presupuesto a fines sociales. En esta ocasión se han presentado unas 90 solicitudes de ONGs andaluzas. El proyecto de ley de presupuestos generales de la Junta de Andalucía ha superado su primer trámite parlamentario al rechazar la Cámara las dos enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición. Estas cuentas pasarán ahora a la Comisión de Hacienda y seguirán sus trámites habituales. Caben ahora las enmiendas parciales a estas. Se trata del último de los presupuestos de la presente legislatura, un periodo marcado por referencias constantes a la crisis y el desempleo. Las cuentas de la Junta para 2012 alcanzan los 32.000 millones de euros. En su presentación en el Pleno de la Cámara, tras su paso por las distintas comisiones, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, habló del inicio de una senda de crecimiento y de la aplicación progresiva y selectiva de impuestos, con el fin de incrementar el capital físico, la competitividad y las políticas sociales. En 2012 el presupuesto aumentará un 1,1, lo que supone que el gasto real, descontada la inflación, disminuirá, así como su peso sobre el PIB. Se trata, pues, de un presupuesto contractivo. Es un incremento con el que conseguimos equilibrar la necesidad de impulsar la actividad económica con el mantenimiento del compromiso con la consolidación fiscal y con la prestación de los servicios públicos. Y es una cifra que también nos ha permitido elaborar un presupuesto comprometido con la mejora de la situación de la ciudadanía, del empresariado andaluz y fundamentalmente de las personas que no tienen empleo. Esto significa que mantenemos firme el rumbo en un presupuesto que busca proporcionar seguridad en momentos de crisis y confianza en nuestra capacidad de desarrollo para superar las dificultades y para diseñar un nuevo modelo de crecimiento que sea más estable y sostenible y compatible con el medio ambiente y, sobre todo, que genere empleo, pero empleo de calidad. Todo ello en estrecha colaboración, como digo, con los agentes sociales, como hemos estado haciendo hasta ahora. Aguayo salió al paso de las propuestas de la oposición, que en numerosas ocasiones hablaban de reducción de impuestos, y estimó que no es una solución válida para la coyuntura actual. Javier Arenas recriminó a la consejera que en los presupuestos de la Junta no hubiera ninguna referencia a la evolución prevista del empleo y calificó las cuentas de 2012 de monumento a la opacidad, al no ofrecer con detalle la inversión por provincias. Este es un presupuesto que tiene los días contados, y creo que tiene los días contados porque los presupuestos, con las estimaciones de ingresos que conllevan, son falsos. Son unos presupuestos que suponen una subida generalizada de impuestos para los que más tienen y para los que menos tienen. Son unos presupuestos que parecen tener la intención de consolidar a Andalucía como la comunidad autónoma en la que se paguen más impuestos de toda España. Se sigue disparando el gasto corriente, continúa desplomándose la inversión, siguen abandonando a nuestros sectores productivos y solamente vuelven a ser coherentes, al menos, en una cosa fundamental: ni una sola reforma en los presupuestos. Son presupuestos, en cuanto a las reformas, ultraconservadores, siguiendo la marca de la casa. Arenas criticó también al Gobierno de la Junta porque considera que los presupuestos conllevan recortes sociales, bien porque se reducen partidas o porque posteriormente las inversiones previstas no se ejecutan.
Los populares propusieron reformar el sistema de financiación autonómica con aplazamiento a 10 años de las devoluciones al Estado, la ley de techo de gasto, bajar impuestos para poner la fiscalidad al servicio de las familias y el empleo, educación como prioridad, reforma de la administración, recortando al 50% los altos cargos, así como una auditoría de las políticas de empleo de la Junta o la creación de un fondo social para familias sin ingresos con el dinero recuperado del fondo de reptiles. En su réplica, Aguayo no valoró las propuestas planteadas por Arenas. Como defensa de sus argumentos, utilizó la comparación de los presupuestos andaluces con los planteados por otras comunidades autónomas presididas por gobiernos populares. No todo vale y no vale mentir. Por eso es importante decirles a los andaluces que esto no tiene una solución fácil, no, que no hay recetas mágicas, que de esta crisis no vamos a salir solos, no, que son necesarias acciones concertadas, cooperativas, una intensa cooperación internacional, Europa, sí señoría, Europa, y una coordinación importante en Europa en política fiscal y sobre todo en política monetaria, que el crédito empiece a fluir, que no fluye, que empiece a fluir. Por eso, señoría, nosotros no tratamos de engañar con propuestas de recetas mágicas, no. Nosotros no prometemos que vamos a dar a los andaluces trabajo y felicidad, no lo podemos hacer. Ojalá pudiéramos, no podemos. Lo que vamos a prometer y prometemos es que vamos a seguir plantando cara a la crisis, como hemos hecho hasta ahora. Plantando cara, desde que comenzó, desde el principio. Acusó al Partido Popular de mentir y de no aportar una idea sensata, así como de utilizar el desempleo. Lo que Arenas consideró indigno es que la Junta se haya gastado el dinero de los parados en los ERE irregulares. El líder de los populares también comparó la gestión del gobierno socialista en Andalucía respecto a otras regiones. El señor Griñán desde el primer día: toda la base de mi política será la inversión pública. Entre lo que han recortado en inversión pública y lo que no han ejecutado, desde que llegó usted, señor presidente, 9.000 millones. El señor Gabilondo tiene un informe que se llama Inversión de las comunidades autónomas por alumno. Por alumno. Por alumno. En inversión de comunidades autónomas por alumno, la que menos invierte por alumno en educación de España es Andalucía. Y la que más el País Vasco, con el doble que Andalucía. Ahora, si usted quiere cambiar eso, pues allá usted. Que han bajado en la atención sanitaria, en educación secundaria, en formación profesional, en educación especial. Han bajado. Que en estos momentos hablan de los hospitales de otras tierras de España, pero según todos los medios de comunicación y los sindicatos, hay 900 camas cerradas en los hospitales, en Andalucía. ¿Sabe usted cómo está Andalucía en gasto sanitario por habitante? A la cola. ¿Sabe usted cómo estamos en hospitales por habitante? A la cola. ¿Sabe usted cómo estamos en número de médicos, de enfermeros, enfermeras por habitante? Muy por debajo de la media. Aguayo justificó las ayudas económicas a los ERE porque han ayudado a más de 600 trabajadores. Consideró indignas nuevamente las menciones de Arenas a las subvenciones irregulares por considerar que el PP las utiliza en su discurso como comodín. Volvió a reiterar la apuesta por la subida moderada de impuestos y la utilización de la capacidad de endeudamiento. Izquierda Unida calificó los presupuestos también de electoralistas, restrictivos y poco creíbles. Unas cuentas, según el diputado Ignacio García, en la línea de anteriores ejercicios que buscan el enfrentamiento con la derecha. Se trata de más de lo mismo. La ratonera se ha cerrado con ustedes dentro. Los presupuestos presentados para 2012 siguen la línea de los anteriores, eso sí, intentando maquillarlos con una pátina de izquierdas que en el fondo solo tiene ese propósito electoral de enfrentamiento con la derecha. Un enfrentamiento que se basa en juzgar lo que se está haciendo en las comunidades donde gobiernan o lo que se prevé que vayan a hacer para el futuro. Una derecha ultramontana, evidentemente, pero una derecha ante la cual, con una actitud derrotista, se la da ya por vencedora. La consejera recriminó a Izquierda Unida su oposición a los presupuestos durante varios ejercicios y aseguró que las cuentas incluyen políticas socialdemócratas y no neoliberales, como criticaba la formación de izquierdas. En virtud de la mayoría socialista en la Cámara, el Parlamento rechazó las dos enmiendas a la totalidad planteadas por PP e Izquierda Unida. Tras un debate cercano a las 5 horas, las cuentas de la Junta para 2012 superaron el primer trámite parlamentario. A partir de ahora se abre un plazo para que los grupos presenten enmiendas parciales a los distintos apartados, materias y proyectos, que culminará el 23 de noviembre. La semana que viene, sin actividad parlamentaria ordinaria, los presupuestos seguirán su trámite con la comparecencia de los distintos agentes sociales para plantear su posición respecto a los mismos.
Una vez que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, compareció en comisión para explicar las cuentas de la Junta de 2012, hicieron lo mismo el resto de consejeros en dicho órgano parlamentario. Francisco Álvarez de la Chica, consejero de Educación, destacó que los presupuestos para este área se incrementan en 2012 2,5 puntos, con el objetivo de garantizar una educación pública de calidad. Frente a las mismas, la oposición manifestó su incredulidad. Según el consejero de Educación, en el presupuesto del Gobierno autonómico para el próximo ejercicio se le ha otorgado especial relevancia a la educación como vehículo para garantizar este derecho. Van a permitir garantizar ese derecho, incrementar el ya importante esfuerzo que venimos haciendo en el apoyo a la familia andaluza, conseguir, con la permanente tarea y obligación de recortar las cifras de fracaso escolar y abandono educativo temprano, y, en definitiva, avanzar en todos y cada uno de los retos que tiene planteados a día de hoy el sistema educativo andaluz. Por lo tanto, seguir promoviendo la cultura del esfuerzo, del estudio y de la convivencia en el ámbito educativo, avanzar en la innovación y la modernización de nuestro sistema, mejorar los rendimientos escolares, aumentar la permanencia del alumnado en el sistema, incrementar las tasas de escolarización en la formación profesional inicial y en el bachillerato, reforzar el papel del profesorado y especialmente su formación, implicar aún más a la familia, abordar la necesaria siempre flexibilización del sistema educativo, potenciar la orientación y la evaluación como política de calidad, así como aumentar las tasas de escolarización en personas adultas y potenciar la educación a lo largo de toda la vida. El presupuesto destinado a educación asciende a cerca de 6.300 millones de euros, lo que supone un 2,5% más respecto a las cuentas del año anterior. Detalló estos números en apartados como enseñanza universitaria, formación profesional, apoyo a familias, gastos de personal o educación especial. Izquierda Unida consideró que se trata de un presupuesto que ven con cierta incredulidad porque parte de un escenario macroeconómico inestable que además contempla un crecimiento del 1%. Aseguró que sobre el papel no hay recortes, pero que aún así significa medio punto por debajo de la inflación, lo que supone que la educación tendrá menor poder adquisitivo. Todo esto se va a ver aumentado todavía por el esperable crecimiento demográfico que es de esperar que continúe el año que viene, es decir, aumento de número de alumnos y que, por tanto, en definitiva, vamos a disponer de menos dinero por alumno del que, en términos reales, en euros constantes, correspondería a este sistema. Bien, esa es la realidad, una realidad que, bueno, cabe contrastar en que aún con este incremento del 2,5%, creo que es la segunda consejería que más sube en términos relativos, la primera es Igualdad y Bienestar Social, seguimos en cantidades totales inferiores a las de 2010 y 2009. Es decir, el presupuesto de educación es inferior al de 2010. 6.363.399,433 contra 6.297.000. Perdón, son 6.297 millones este año, para 2012, y en 2010 eran 6.364 millones. Si usted ahora le quiere quitar el 5% de personal para homogeneizar, se lo quite, pero vamos, si eso le consuela, a mí no, desde luego a mí no. Consideró el diputado de Izquierdas que el sistema educativo andaluz ha perdido la oportunidad de aprovechar la época de bonanza para situarla a la altura de otras comunidades. Más bien al contrario, la Junta optó por su abandono. El Partido Popular calificó los presupuestos de opacos y criticó que las inversiones no estuvieran provincializadas, detallando las partidas destinadas a cada provincia y los proyectos concretos a los que se destinan. Creo que este es el 10º debate presupuestario que llevo en representación de mi grupo en materia educativa y con 4 personas diferentes al frente de la consejería. Es la misma melodía, pero también los mismos resultados. La misma melodía y los mismos resultados, señor consejero. Y creo que eso tendría que invitarle a reflexionar. Y sobre todo, señor consejero, no le voy a negar que la educación, el presupuesto aumenta a 2,5. Los números son así. Aumenta un 2,5%, efectivamente.
Pero mucho me temo que este aumento, y después lo vamos a ir viendo, solo sea para una cosa, para ponerse al servicio de los intereses de su partido en un momento electoral. Y a ustedes les interesa la foto y decir que en Andalucía aumentamos, en otros se recorta. Pero creo que de verdad aquí lo que se busca es la foto más que un convencimiento de lo que hay que hacer en educación. Me llamaba la atención porque usted ha vuelto a repetir exactamente los mismos objetivos de hace un año. El 4 de noviembre, que tuvimos la comparecencia, usted dijo: promover una cultura de mayor esfuerzo, mejorar los rendimientos escolares, aumentar la permanencia del alumnado del sistema educativo, incrementar las tasas de escolarización, potenciar la orientación y evaluación permanentes como garantía de calidad, etcétera. Prácticamente lo mismo, señor consejero. No le he escuchado y si es así, pues no por lo menos yo no lo he oído, ningún objetivo nuevo dentro del presupuesto. Por consiguiente, más de lo mismo en un presupuesto que se ha demostrado que es ineficaz para la educación en Andalucía. La diputada socialista elogió las cuentas y habló de prioridad en la política educativa del Gobierno andaluz. De la Chica cerró el debate para aseverar que sí, que es un presupuesto creíble, ya que en 2010 el nivel de ejecución presupuestaria en educación superó el 99%. 36 millones de euros. En el caso del presupuesto destinado a salud para el próximo ejercicio, el nivel de estas cuentas no se incrementa respecto al ejercicio anterior. La consejera del ramo considera que son unas cuentas que apuestan por lo social, mientras que la oposición cree que son de electoralistas y decrecientes, porque no se incrementan, mientras que el coste de la vida sí que lo hace. 9.393,6 millones de euros es el monto de las cuentas de la Junta de Andalucía para 2012 en el área de salud, casi la misma cantidad que la destinada para este año. Unos presupuestos que, según la consejera de Salud, María Jesús Montero, son una apuesta por lo social y lo público. La Consejería de Salud no hace más que hacer una apuesta, una vez más, porque su presupuesto se destine de forma fundamental a mejorar la calidad y la excelencia de un sistema sanitario público que sigue siendo el orgullo de Andalucía y que saben ustedes, señoría, que sigue siendo la prioridad del Gobierno de Andalucía, todavía más en estos momentos de crisis y en contraste con otro tipo de políticas que se vienen desarrollando por parte de otras comunidades autónomas. El portavoz de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha catalogado la partida presupuestaria de salud como de recorte. La socialdemocracia, desgraciadamente, ha aplicado las mismas recetas que la derecha clásica. Lo mismo ha actuado Sarkozy o el señor Berlusconi que Zapatero o Rubalcaba o Griñán o cualquier socialdemócrata, gobierno socialdemócrata de Inglaterra o de Grecia. Todos actúan lo mismo. ¿Y cuáles son las recetas? Recorte de los fondos públicos. Es decir, se abandona la política socialdemócrata y se instala el mercado, sobre todo. Y para pagar la deuda, que además no es pública. Por ejemplo, en el Estado español lo que debemos básicamente es deuda privada. Por tanto, no me vale la justificación continua en todas las consejerías y en esta de que como hay una crisis, y claro, en ese recorte pues se encuentra la Consejería de Sanidad. Como todas porque se dice, el presupuesto de 9.300 millones y en sus papelitos pone 0,0. O sea, no, ni hemos subido ni hemos bajado. Pero claro, la vida sube, el coste de la vida sube. Y por tanto sí que hay un decrecimiento en cuanto que no estamos en la misma situación que estábamos. De calcamonía ha considerado la diputada del PP, Ana María Corredera, las cuentas de la Junta en materia de salud para el próximo ejercicio en comparación con el de este año. Señala también que no son creíbles en función del nivel de ejecución de ejercicios anteriores. Y no lo es porque hemos visto en esta legislatura, en estos 4 años, cómo supuestamente habían ido aumentando el presupuesto año tras año, pero luego un análisis pormenorizado de los mismos y de su ejecución han puesto de manifiesto los recortes encubiertos. Sinceramente, los presupuestos en general y además los argumentos que se han utilizado y que se están utilizando en las distintas comisiones por el Gobierno socialista son electoralistas y de confrontación y no buscan solucionar los problemas más acuciantes de los andaluces o, en este caso, de la sanidad pública andaluza. Las estimaciones de ingresos son falsas y además son irreales y hasta en su estimación de ingresos
buscan ustedes una clara confrontación con el Gobierno de la Nación, quizá porque cuentan que a partir del 20 de noviembre será un gobierno del Partido Popular. Acusó al Gobierno socialista de presentar en la Cámara unos presupuestos electoralistas y de confrontación en plena campaña. Corredera señaló también del Ejecutivo que genera con estas cuentas más impuestos y que ponen en peligro el estado de bienestar. Por su parte, la consejera cerró el debate asegurando que la oposición popular seguía las directrices de su partido con las mismas consignas. Pero ya está bien, señora Corredera, de echar el drama humano y el problema de muchísimas personas que lo están pasando muy mal como elemento electoralista para que ustedes puedan intentar tapar o intentar disminuir las políticas sociales que está desarrollando el Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Solicitó Montero de la oposición puntos de encuentro, tras acusarles de poner obstáculos a la gestión socialista. Las ayudas y subvenciones irregulares detectadas en la Consejería de Empleo, objeto de investigación judicial, siguen centrando buena parte de los plenos. En la última sesión de control al Ejecutivo, justo antes del pleno de los presupuestos, la oposición volvió a preguntar al Consejo de Gobierno sobre las decisiones y también argumentos en los que se basaron para la concesión de dichas ayudas. El Grupo Parlamentario Popular se dirigió a la consejera de Presidencia a través de su portavoz en la Cámara. Esperanza Oña preguntó si el Gobierno autonómico seguía sosteniendo que las decisiones para la concesión de ayudas procedentes del llamado Fondo de Reptiles fueron tomadas por la Dirección General de Trabajo, argumento utilizado por el Ejecutivo socialista para explicar la concesión de subvenciones irregulares o el presunto desvío de fondos destinados al fomento del empleo. Ya sabemos la vinculación de varios consejeros, de exconsejeros y hasta un expresidente y un presidente de la Junta de Andalucía con el escándalo de los ERE, que es la mayor trama de corrupción con dinero público conocida en nuestra tierra. ¿Sigue su Gobierno en la estrategia de utilizar un chivo expiatorio o por fin ustedes reconocen sus múltiples responsabilidades? La consejera de Presidencia, Mar Moreno, aclaró en su primera intervención que los casos de corrupción suponen un hecho aislado. Siempre hemos mantenido una cuestión. Una cosa es el procedimiento que ha dado lugar a miles de ayudas útiles y totalmente legales para miles de trabajadores honestos y de empresas y honestas, y otra cosa es haberse saltado un procedimiento con intención de cometer fraude. Y lo reitero hoy, como lo he dicho siempre, conforme avanza la investigación judicial, parece que llevamos razón y que toda esta actividad está circunscrita a la Dirección General de Trabajo. El argumento utilizado por Moreno fue considerado por Oña como un intento de confundir a los ciudadanos porque los hechos de corrupción que denuncian no se refieren a las subvenciones que se han entregado de manera correcta con el fin de ayudar a los parados. Por tanto, vamos a dejar las cosas claras. Usted es una persona seria y yo me tengo también por lo mismo. Estamos hablando de un escándalo, de una corrupción superlativa, de dinero, de fondos públicos pagados por todos los andaluces que deberían ir para fomentar el empleo y que ustedes, sin embargo, lo han derivado, y ya se sabe, con el consentimiento, el conocimiento y la permisividad de distintos consejeros del Gobierno a los bolsillos de los amigos del Partido Socialista. Moreno calificó de persecución el hecho de que la oposición realice su trabajo parlamentario de control al Ejecutivo de Griñán y solicite explicaciones al Consejo de Gobierno por los presuntos casos de desvío de fondos públicos. Señora Oña, su grupo lleva mucho tiempo intentando convertir este Parlamento en un juzgado de instrucción. El señor Sanz, usted menos, suele ejercer muy a menudo de fiscal y el señor Arenas de señor juez, y a menudo vemos sus sentencias de condena publicadas en el periódico de turno. Pero no, señora Oña, este asunto se tramita en los tribunales de justicia y es donde tenemos la plena confianza que se terminará dilucidando quiénes son los responsables de este fraude. Porque verá, ustedes no persiguen a los culpables, ustedes se limitan a perseguir al Gobierno. El que los cargos públicos cuya actuación está en tela de juicio permanezcan en sus puestos institucionales fue catalogado por Esperanza Oña como una forma de poner en cuestión la ética política. Ellos conocieron y participaron de las decisiones que han permitido el entramado de corrupción que usted parece proteger. Le pregunto con toda sinceridad, señora consejera, ¿usted cree que no debe pasar nada en el Gobierno de la Junta de Andalucía cuando varios consejeros están seriamente implicados? ¿Usted cree que las personas de fuera de esta Cámara comprenden la actitud del Partido Socialista de complacencia y de permisividad? ¿Usted cree que todas las personas son iguales, que les gusta la corrupción, que se encuentran a gusto como parecen estar ustedes en ella? La mayoría de las personas rechazan la corrupción, señora consejera, se sienten maltratadas por la corrupción.
Las protestas al discurso de la consejera de Presidencia se hicieron notar cuando ésta, tras señalar que ningún gobierno, ya sea del PP o del PSOE, puede evitar que se produzcan casos de corrupción, aseveró que en 30 años no ha habido ninguna condena por corrupción en la Junta. A mí me parece que es una estadística que habla de la honestidad de un gobierno andaluz que combate la corrupción como el primero, pero que desde luego, evidentemente, no podemos hacer que la naturaleza humana tenga esas debilidades, pero sí actuar con la contundencia que estamos actuando contra ellos. Por lo tanto, no nos podemos sentir orgullosos si una dirección general, 1, 2 o 3, se han podido aprovechar de una parte mínima de los recursos de la Dirección General de Empleo, pero ténganlo claro, como todos los ciudadanos queremos que se les caiga el pelo y recuperar hasta el último euro. Oña puso en tela de juicio la actuación del Gobierno al señalar que podría haber miembros de la Cámara del Grupo Socialista vinculados a los casos de corrupción que actúan con total impunidad. Hay algunos que pedimos que se asuman las culpas. Hay algunos que queremos que los que han participado en el escándalo de la corrupción y han desviado el dinero a los bolsillos de los amigos del Partido Socialista se vayan de esta Cámara, se vayan inmediatamente de esta Cámara, porque ustedes están pervirtiendo la vida política en Andalucía. Ustedes están provocando un enorme escepticismo en todas las personas de la sociedad que pueden pensar que todos los políticos tenemos la manga ancha, que todos los políticos tragamos lo que nos echen, que todos los políticos justificamos a los corruptos. Y hay una gran diferencia entre mantener a los responsables sentados en los escaños y pedir la dimisión, que es lo que hace este grupo político, por la responsabilidad directa que han tenido en un escándalo de dimensiones que a usted seguro que en lo personal le avergüenza y en lo político no sé por qué paga tan duro peaje, señora consejera. Antes del 15 de diciembre, el Parlamento seleccionará una docena de proyectos de cooperación social a los que destinará el 0,7% de su presupuesto. En esta edición se han presentado unos 90 organizaciones no gubernamentales con distintos proyectos a desarrollar en África, Asia y América, que serán valorados por la mesa de la Cámara. Un año más, y ya van 16, el Parlamento de Andalucía destina el 0,7% de su presupuesto a fines sociales. En esta edición, 87 organizaciones no gubernamentales de toda Andalucía han presentado proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo para optar a dichas ayudas. El objeto de la convocatoria es, como otros años, para proyectos de cooperación al desarrollo en áreas que tengan relación histórico-cultural con Andalucía, con España. Generalmente ha sido en los países de América hispana, latina, África, sobre todo el norte de África, a veces países subsaharianos y en ocasiones en Oriente Medio. Aunque en los últimos 3 años la Cámara Autonómica ha reducido la aportación como consecuencia de la disminución de su presupuesto global, no ha dejado de asignar una partida a estas ayudas, hasta destinar desde 1995 más de 5 millones de euros a fines sociales. La cuantía de este año asciende a algo más de 400.000 euros. La Mesa del Parlamento desde el año 95 viene manteniendo una política de ayuda a este tipo de proyectos como un acto de solidaridad con los países en vías de desarrollo, de modo que desde el 95 han transcurrido 16 años en que se mantiene constante una aportación del 0,7% de los presupuestos, tanto del Parlamento como de la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, con independencia de que en estos 3 últimos ejercicios el presupuesto, como se sabe, de esta Cámara pues haya sido contractivo, haya menguado ligeramente. Desde 2002 es la primera Cámara Autonómica de España que concreta esta ayuda a su presupuesto anual. Antes del próximo 15 de diciembre, la Mesa del Parlamento, presidida por Fuensanta Cobes, resolverá, a tenor del informe del grupo de trabajo que ha recibido las solicitudes, cuáles son los proyectos seleccionados. En esta edición se ha solicitado la aportación de mayor documentación con el fin de realizar un seguimiento del desarrollo de los proyectos a los que van destinadas las ayudas. Se ha hecho un mayor hincapié en determinados extremos que tienen que ver con extremos de carácter administrativo, de facturas, de compromisos con otras administraciones financiadoras, etcétera, ¿no? Son de esa naturaleza. Los requisitos de presentación son básicamente los mismos, con mayores exigencias en cuanto a la documentación a aportar. Desde el pasado año, además, la Cámara cuenta con la página web www.0,7.es, un espacio de referencia para el sector de la cooperación. Tiene una meta primordial y es dar a conocer qué actividades se desarrollan con estas aportaciones que hacen el Parlamento, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo.
de tal suerte que además no solo se conozcan qué ONG han sido beneficiarias cada ejercicio, sino cómo transcurre la ejecución de esos trabajos, ¿no? Porque hay una información a mitad de año, quiero recordar, para saber, incluso por imágenes, no solo información documental, cómo va el desarrollo de los proyectos que se han adjudicado. Proyectos en los que los andaluces han puesto su granito de arena a través del compromiso social del Parlamento de Andalucía. El siguiente pleno se desarrollará después de las elecciones generales los días 23 y 24 de noviembre. Será entonces cuando vuelva el programa Parlamento de Andalucía. Les esperamos entonces.